Nos encontramos ante la sepultura de don Leonardo Torres Quevedo. Consideramos, pues, que nos encontramos en uno de los lugares más simbólicos para presentar, por parte de las entidades participantes, su proyecto Panteón Español en Red, auspiciado por la FEA, dentro de su programa de actuación Débita Solvenda, las deudas se pagan. Pero también somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Pero claro, hay que saber lo que fuimos. Por eso yo animo a la gente a que estudie historia, porque no hay mejor manual de autoestima que leer la historia de España. Lo que sí quiero es, en nombre de la Real Academia, agradecer a la Asociación del Reino de España y a la Federación Española de Asociaciones de la Historia, y desde luego a la familia, por invitarnos y aceptarnos en este acto dentro de, como comentó el presidente, dentro del proyecto Panteón en la Red, una especie de panteón virtual que ya puedo decirle desde ahora que en este esfuerzo. El acto es un acto sencillo, pero yo creo que tiene dos vertientes. Uno emotivo para la familia, ya que hoy me toca a mí, en representación de los ingenieros, valorar y respetar y revivir la figura de alguien tan insigne como don Leonardo, y evitar, como decía el presidente, que la gloria se convierta en olvido. Pero por otro lado también, esto es un acto de justicia, yo creo que nacional, y de reconocimiento a una figura ingente y que es muy conocida dentro del ámbito, sobre todo en nuestro ámbito, de la ingeniería y de la academia, pero no siempre suficientemente conocida entre el público en general. Yo creo que esta es la labor que nos tenemos que poner con esta figura y con otras. No voy a glosar la figura de don Leonardo, porque ayer fue suficientemente glosada en el acto que tuvimos en el Instituto Cervantes. A don Leonardo le toca vivir la época dorada de la ingeniería, que coincide con el final, la última mitad del siglo XIX y el principio del XX. Una época perfecta para que una mente como la de él, versátil, prolífica, se desarrolle con toda su potencialidad. Es un ingeniero que no está en una torre de marfil aislado de la realidad. Es un ingeniero que, como ayer quedó perfectamente demostrado, es emprendedor, a veces a riesgo de su propio patrimonio, y constructor, o sea, teoría, ecuaciones y patentes. De hecho, yo creo que lo refleja la frase que aparece en la convocatoria de este acto: las ideas no duran mucho, por eso debemos materializarlas, que yo creo que representa perfectamente el espíritu de don Leonardo. Don Leonardo desarrolló una actividad renacentista y transversal, no solo en lo fundamental de su carrera, sino lo que eran entonces las nuevas fronteras de la ingeniería: aeronáutica, radiocontrol, calculadores analógicos, cibernética, etc. Y a mí me gustaría destacar una cualidad que probablemente ayer no se reflejó lo suficiente, que es su idea del patriotismo. Don Leonardo tuvo suficientes oportunidades, numerosas oportunidades, de irse al extranjero, donde a veces era más reconocido que en España. Sin embargo, siempre conservó el amor a España, y de hecho son famosas sus cláusulas patrióticas cuando tuvo que ceder parte de las patentes que tenía. Sin embargo, a mí de todo esto me queda un poco de regusto amargo de estos 2 días, porque realmente él es una figura que trasciende lo que ocurrió a final del siglo XIX, que es, al final perdimos el tren de la revolución industrial, y la España que pudo haber sido, que él representaba, quizás no se desarrolló como él pensaba. Y por eso a mí me gustaría, dado que aquí hay descendientes jóvenes de don Leonardo, me gustaría dejar un mensaje para el futuro, que es, siguiendo su ejemplo, no nos podemos permitir el lujo de perder la 4ª revolución industrial.
Muchas gracias. Muy buenos días. Me corresponde cerrar el turno de intervenciones en este acto de presentación del Panteón Español en Red, y lo voy a hacer enlazando con las primeras palabras que pronunció José Francisco. Él destacó una palabra entre muchas, y es la de la identidad. Bueno, pues yo voy a destacar otra, que es la que me corresponde como profesor de Historia de la Ciencia, relacionada con esa palabra, con historia y relacionada con ciencia, que es la de la historiabilidad. No es mía, está tomada de Américo Castro, en la versión adaptada a la Historia de la Ciencia por mi padre maestro, el profesor González de Posada, y que se entiende como esa razón de ser historiable, es decir, la dimensión de esas personas, de esos hechos, de esos aconteceres que obligan a que le rindamos memoria. La historiabilidad la enunciábamos, la recordábamos el jueves ante la tumba de Cajal, la historiabilidad de Cajal, su dimensión como personalidad historiable. Y hoy, aquí, con la figura de Leonardo Torres Quevedo. La historiabilidad de Leonardo la tiene para su familia. Claro, ¿cómo no va a ser memoria e historia para su familia? La historiabilidad la puede tener una persona pues para su pueblo, su ciudad o su comunidad autónoma, incluso para su nacionalidad, sobre todo si se considera histórica. Pero el caso de Cajal y de Torres Quevedo, su dimensión historiable, su historiabilidad, es que son dos personalidades y con ellas se está presentando este panteón de dimensión internacional. Y de dimensión internacional desde España. Es decir, no hay muchas personalidades en la historia de España que merezcan esa categoría de historiables por su universalidad. Y no las hay precisamente desde la historia de la ciencia, su historiabilidad como figuras mundiales de la ciencia o de la tecnología. Y aquí van juntos, nacieron juntos en 1852 y fallecieron prácticamente juntos, Cajal en el 34 y Leonardo en el 36. Es decir, que representan juntos esa historiabilidad de gran parte de la ciencia española. Cuando hablamos de historia y recordamos nuestro siglo de oro, ese siglo largo que dura más de siglo y medio, pues normalmente lo bueno asociamos a gestas, a la labor extraordinaria que hizo España, a la monarquía hispánica, pero culturalmente lo asociamos a las letras, a las humanidades. Y en el siglo XX, en el que se desarrolló gran parte del éxito y el reconocimiento internacional de Cajal y de Torres Quevedo, y no digamos en el siglo XXI, son siglos de la ciencia y de la tecnología, de la ingeniería y de la ciencia. Y esas figuras que nos abrieron hacia la internacionalización, pasando previamente por la europeización en lo que se llamó la Edad de Plata de la cultura y la ciencia española, pues fueron Cajal y Torres Quevedo, los que abrieron desde la generación del 98 la posibilidad de que otro ilustre enterrado aquí, José Ortega y Gasset, y luego Blas Cabrera y Enrique Moles y otros tantos de esa generación del 14 y después la del 27, pero no de las letras sino de las humanidades, nos tuvieran ya a las puertas de la convergencia europea en ciencia y tecnología antes de que empezásemos con otra de nuestras peculiaridades cainitas, nuestras guerras civiles. Sí, Cajal y Torres Quevedo han sido elegidos por este proyecto para iniciar el proyecto y para presentarse en sociedad, porque son historiables, porque representan la dimensión historiable de esa parte de España universal y que permite decir que esto es España, y es lo que nuestro presidente José Francisco ha querido decir al principio. Necesitamos una identidad asociada ¿a qué? A nuestra historia, a esos personajes historiables. No voy a glosar la obra de Torres Quevedo, sería pues dar otra conferencia y no tiene sentido, porque hoy lo que tenemos que hacer es ser breves y presentar esta grandiosa, yo creo que extraordinaria iniciativa que es el Panteón en Red, Panteón Español en Red. Y es algo que yo creo que todos debemos apoyar y pues, con actos como este presentar para que tenga una eclosión, una aceptación por parte de la sociedad, de las personas sobre todo, quizá también con el futuro de las instituciones públicas, para que sea una realidad y no se quede como los panteones anteriores en un sueño. Así que simplemente agradecer a la familia y sobre todo agradecer a José Francisco la oportunidad que nos ha dado a los historiadores de la ciencia a unirnos a esto y contribuir con esas nociones de historia, historiabilidad a este proyecto. Muchas gracias. Y gracias, muchas gracias a la señora Mercedes Torres Quevedo, Carlos Torres Quevedo y familia,
Sin ustedes no hubiera sido posible realizar este homenaje, ni sembrar la semilla del proyecto Panteón Español en Red sobre mejor terreno. Señor don Leonardo, perdónenos si le hemos molestado en su descanso, pero ayer mismo el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, refiriéndose a usted, vino a reconocer que el mejor compromiso con el futuro es saber elegir las mejores herencias del pasado. Y además sabemos por su nieta, doña Mercedes, que, a diferencia de otros genios, tenía usted la virtud de la simpatía, el buen carácter y empatía con el prójimo. Estamos seguros que sabrá disculparnos y, en todo caso, don Leonardo, gracias por su ejemplo. A continuación, acompañados por el padre Fabricio, empezaremos una oración por el alma de don Leonardo y se cerrará el acto. Colóquela. Aquí encima, no se preocupe, donde usted. Ahí está, muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y queremos ofrecer esta pequeña oración por el alma de don Leonardo Torres. Es que en la fe creemos la muerte, nuestra vida no acaba con la muerte, pero es un paso más allá.